Alemania. Alemania en 2050 será el único país europeo que figure entre las 10 grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Pues porque los países europeos reportan bajas tasas de crecimiento y se espera que esta tendencia continúe. Además, la tasa de fertilidad en Europa es sumamente baja. Su población en realidad está disminuyendo más que aumentando. De los 80 millones de alemanes en 2020, en 2050 habrá menos de 70 millones, incluyendo el millón de refugiados que Alemania recibió. Europa se detonará en un continente menos poderoso económicamente y con menos potencia en el mundo. Siendo su único representante Alemania, la migración masiva de inmigrantes a Europa y de inmigrantes musulmanes hará que la población en Europa aumente, mas no por fertilidad, sino por migración de países menos desarrollados. Europa y Alemania especialmente serán países mucho más multiétnicos, con una fuerte presencia del Islam, que deberá igualar al catolicismo en número de fieles en Europa. Nigeria. Por primera vez un país africano superará una potencia europea en poder económico. Nigeria será la potencia indiscutible de África, con más de 400 millones de habitantes, colocándose como el cuarto país más poblado del mundo después de Estados Unidos. Para ese entonces, ya habrá más que duplicado su población. Actualmente es la economía más grande de África. Por 2050 se colará entre las más grandes potencias del mundo, algo realmente sorprendente, y que demostrará que África empezará a subir como un continente donde potencias emergentes están surgiendo. Nigeria es un país sumamente joven. La edad media de los nigerianos es 17 años, inclusive por debajo de la minoría de edad. Esta edad, comparada a los 25 años de Latinoamérica y 45 de Europa, demuestra por qué Nigeria será el gigante de África en las décadas que vendrán. Actualmente es el país más rico en términos de producción en África, pero el país tiene grandes tasas de pobreza. Los recursos petroleros del país son en parte un empuje económico en el que Nigeria se beneficia. Nigeria es el 12º productor mundial de petróleo, sobrepasando a México. La tasa de pobreza en Nigeria es el 33%, algo que algunas organizaciones han tachado como inaceptable, tratándose del país más rico y poderoso de África. Rusia. Rusia, después del colapso de la Unión Soviética, nunca fue la misma. Aún así, en 2050 se impondrá dentro de las 10 potencias más grandes del mundo, pero no a nivel de una superpotencia como es de esperarse. Rusia actualmente tiene problemas en hacerse crecer su economía y su población. Se estima que la población rusa se reducirá a más de 30 millones para la mitad del siglo XXI. Para ese entonces, ya China habrá superado militarmente a Rusia, por lo que Rusia ya no será un contrincante directo para Estados Unidos, ya que Estados Unidos ya no será la primera ni la segunda potencia mundial. Rusia tiene para ese entonces habrá buscado sus reservas de petróleo, aunque se verá algunas reservas de gas, pero la importancia de Rusia que no será vinculante. Actualmente Rusia tiene importancia geopolítica estratégica por su poder militar y sus reservas de petróleo y gas, que da energía y calientan Europa en invierno. Pero en 2050 seguramente habrá nuevas formas de energía alternativa y renovable que habrán repasado el petróleo y los combustibles fósiles. No queda de otra, ya que de todos modos el petróleo se acabará en un periodo de 40 años. Japón. El país asiático logrará seguirse dentro de los países más poderosos del mundo, en el mismo nivel que antes, cuando era la tercera potencia mundial. Reducción de su población, además de décadas de estancamiento, recesión y poco crecimiento económico, pasarán factura a la economía nipona, que seguirá siendo una nación sumamente industrializada y poderosa, pero no tendrá la misma influencia que tiene ahora. 125 millones de habitantes, Japón tendrá menos de 100 millones, una cifra terrible para una economía tan competitiva como la japonesa. En este punto histórico, habrá una relación preocupante de personas mayores a 65 años, es decir, en el mercado laboral habrá menos jóvenes y adultos capaces de trabajar para poder mantener a la población de edad avanzada en la sociedad. Esto creará mayor presión sobre los jóvenes, que serán una parte minoritaria de la sociedad, y no será una mayoría importante, como se vieron antes cuando Japón empezó a industrializarse. A pesar de ello, Japón mantendrá su economía dinámica y fuerte, y por lo menos se mantendrá dentro de los países más poderosos del mundo, ya que naciones como Francia, Reino Unido e Italia habrán salido de esta lista. Brasil, la actual más grande potencia de Latinoamérica, dará el salto hacia el estrellato. Será uno de los países más industrializados y emergentes de la mitad del siglo XXI, con una fuente de población considera 200 millones de habitantes a 225 millones. Este crecimiento demográfico ayudará a dinamizar y empujar a la economía brasileña, tomando ventaja que la mayoría de la población brasileña es actualmente joven, con promedio de edad de 27 años, pero no es tan joven comparado con los países de Latinoamérica.
Con su inmenso territorio, población y economía, Brasil se involucrará en asuntos de importancia mundial y tendrá aún más poder sobre los asuntos que conciernen a Sudamérica. Brasil hace algunos años estaba previsto que para 2050 se estableciera como la cuarta potencia mundial, pero su crisis económica y política llevaron al país a años de recesión, sistema que duró unos 2 años más en crisis. Por tanto, sus producciones se han reducido considerablemente. En 2012, Brasil ya habría superado al Reino Unido y la sexta potencia mundial, pero su crisis relegó al noveno puesto actualmente. En 2050, Brasil volverá a tomar este lugar. México en 2050 será el país más poderoso de Latinoamérica. Su economía estará entre las dinámicas, estrechas y prósperas del planeta. El crecimiento explosivo de su población hará que México sea un país en donde más de 160 millones de mexicanos sean el motor económico de la nación. México tendrá el crecimiento económico más grande de Latinoamérica, añadiendo más de 40 millones de habitantes a su población, sumando a la migración de países centroamericanos y caribeños, que hará que su población total sea más de la prevista. México tendrá el poder de decidir en asuntos de importancia mundial y su voz será escuchada. México, para ese entonces, está rivalizando con su vecino del norte en términos de competitividad y también de economía. Si bien Estados Unidos tendrá una economía más grande, México ya no estará en condiciones desfavorables como las de ahora. En ese entonces, ambos países serán ya desarrollados por el que habrá un comercio más ameno y más recíproco. La migración masiva de migrantes centroamericanos hará que México tenga que establecer puestos migratorios, fronteras y vallas para evitar olas de migrantes. En 2015, México ya deportó más de inmigrantes ilegales que Estados Unidos, lo que demuestra que en 2050, cuando México sea el principal destino de millones de personas provenientes del mundo, hay que poner controles de inmigración y visas. Indonesia, la gran sorpresa de la lista, un país que nadie daba por centavo, es más que nunca figura de los 15 países más grandes del mundo actualmente. Destornará a todos los anteriores y será con el cuarto lugar. Esta transformación tiene varios motivos. Por uno de los principales es el demográfico. Indonesia actualmente tiene 250 millones de habitantes. Es un país sumamente poblado. Actualmente es el cuarto estado más poblado de la Tierra. En 2050 será el quinto. Pero esperen, Indonesia sumará más de 60 millones de personas en su población. Solamente será superada por Nigeria. Como ya vimos, tendrá más de 400 millones de habitantes. Indonesia en 2050 será la principal potencia de Oceanía, el país con más número de musulmanes en el mundo. De hecho, contará con más del 20% de todos los musulmanes del planeta. Por cierto, en 2050 el Islam será la religión más grande del mundo, por lo que Indonesia será un país clave tanto económico como religioso. Pero la población no es todo, como en el caso de Nigeria, que a pesar de haber duplicado su población, está en el puesto 9. En cambio, Indonesia ha puesto unas reformas claves para modernizar el país, proveer infraestructura, industrializarlo, mejorar la educación, inclusive reformar sus fuerzas armadas. Esto ayudará a que en 2050 esté entre los países más poderosos del mundo. Actualmente el país figura como uno de los países más industrializados del mundo recientemente. Estados Unidos. La actual y única superpotencia del mundo ya no será más a mitad del siglo XXI. Estados Unidos seguirá siendo un país indudablemente fuerte y poderoso en todos los sentidos, tanto económico como militar y político, pero difícilmente será un país en el cual su opinión será la única válida. Estados Unidos en el 2050 tendrá una población de 400 millones de habitantes, un poco más que Nigeria, añadiendo más de 80 millones a su población, pero no por tasa de natalidad, sino por inmigración. En 2050 habrá más de 110 millones de hispanos en Estados Unidos, lo que representa más del 25% de su población. También habrá migración de Asia, especialmente de China. Dada la importancia de los hispanos en aquel país, Estados Unidos será un país mucho más cercano a Latinoamérica. Estará México ya al mismo nivel socioeconómico que Estados Unidos. Habrá libre movilidad de bienes, servicios y personas. Seguramente para ese entonces Estados Unidos ya tendrá a su primer presidente hispano o latinoamericano, marcando un presente para la nación norteamericana. La influencia y el poder de Estados Unidos serán desafiados por China, que superará ampliamente a Estados Unidos en tamaño económico y seguramente en poder militar, pues tendrá fuertes roces con China en el Pacífico, junto a su aliado Japón. ¿Será Estados Unidos en 2050 un aliado importante para Latinoamérica, considerando que casi un tercio de su población será hispana? Dice en los comentarios. India. India en 2050 será el país más poblado del mundo, quitando el puesto a China, con casi 1.700 millones de personas, una cifra de locura,
acumulando casi 18% de la población del mundo. 1,5 humanos sobre la Tierra vivirá en la India para el 2050. Actualmente la India es uno de los países más poderosos y con mayor crecimiento del mundo. De hecho, en 2014 quitó China el título de economía con mayor crecimiento. La India, al igual que China, por su gran mano de obra, tiene un crecimiento explosivo y continuo a lo largo del tiempo. El país es tan diverso que es una mezcla de cultura, religión e etnia, convirtiéndose así en el país más multidiverso del mundo. En 2050, India es el país con mayor cantidad de monoplanetas en el planeta, por encima de Estados Unidos. Actualmente ya tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, por lo que se supone que en 2050 la independencia de su país económico político a un ejército a nivel de los Estados Unidos o China. India logrará ponerse como el principal rival de China en la región, pero a la vez entre esos dos países asiáticos formarán el engranaje económico, militar y político más poderoso del mundo. China. Actualmente el dragón es la segunda potencia mundial, políticamente en lo económico, en lo militar queda en tercer lugar. Bueno, pero en 2050 todo será diferente. China será la primera potencia mundial en lo económico, militar y político, así que ya saben, aprender chino. China dominará la economía mundial, liderará el ejército más poderoso del mundo a la par con el Estados Unidos. China será el único país de esta lista que, a pesar de que su población se reduzca, logrará subir el lugar. China perderá más de 100 millones de habitantes de aquí para 2050. Las acciones son varias. China ha implementado el sistema de hijo único, porque las parejas solo podían tener un hijo, pero fue abolida recientemente cuando el gobierno se dio cuenta que la población estaba envejeciendo rápidamente, y esto podrá frenar aún más el crecimiento de China. La meta promedio de los chinos es de 37 años, un país no tan joven, pero tampoco han envejecido. China es conocida como la fábrica del mundo, razones por las que sus condiciones ambientales son sumamente reprobables. Esperar un día en Beijing es como fumar 25 cigarrillos, por hacer una comparación. Actualmente China está creciendo a ritmos del 6%, pero antes estaba creciendo al 11%, porque cada vez crece menos. China se está transformando de una economía de manufactura a una economía de servicios basada en la demanda interna.